Sean todos bienvenidos, mi nombre es Jonas Chávez y quiero invitarlos a que juntos seamos psicólogos. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la justa guerra. Para ustedes, ¿hay razones justas por las cuales una guerra debería llevarse a cabo? ¿Hay razones necesarias, concretas, en las cuales una guerra es inevitable y necesaria? Bueno, acerca de la justa guerra mucho se ha hablado, muchos especialistas en política, religión han desarrollado este tema, hablando de las razones por las cuales una guerra debería considerarse justa y llevarse a cabo de una manera necesaria. Por ejemplo, los especialistas en derecho internacional hablan de lo que ellos llaman el ius promotion bellum, es decir, las razones correctas o las razones sinceras, las razones limpias por las cuales debe desarrollarse una guerra. También hablan ellos acerca del ius in bello, eso quiere decir durante la guerra. ¿Cuáles deben ser las cosas o las acciones permitidas durante la guerra? También los especialistas hablan acerca del ius post bellum, es decir, posterior a la guerra. ¿Cuál debe ser el comportamiento del país atacante después de la guerra? Si debe de resarcir los daños, si debe de seguirse vengando, si debe de ayudar a la nación que afectó a través de la guerra. ¿Cuál debe de ser el comportamiento después de la guerra? Podríamos decir que de manera general ellos han formulado tres hipótesis. La primera es el pacifismo, es decir, que no debería de haber ninguna razón de peso para empezar la guerra y que siempre debe ser la última opción después de haber agotado todas las opciones necesarias. La segunda hipótesis que han desarrollado estos especialistas en derecho internacional y los religiosos también es el enfoque de la autenticidad política, es decir, hay otro grupo que piensa las guerras son necesarias para mantener el orden, para mantener la paz, para tratar asuntos políticos. Es decir, es una herramienta, es una opción más, tanto como lo es el diálogo. Podemos llegar a un acuerdo a través de una negociación o a través de una guerra. Y también se tiene como una de las hipótesis lo que se le llama la práctica de la guerra simple. Es decir, que por cualquier causa se debe de acudir a la guerra. Es decir, que es la forma más común, más conveniente de resolver un conflicto. Entonces, si nos fijamos, estas hipótesis son muy distintas la una de la otra. Por ejemplo, el pacifismo y la guerra simple son totalmente contrarias, son antagónicas y podríamos decir que en el medio se encuentra la autenticidad política, es decir que, bueno, sí vamos a acceder a una guerra, pero solamente cuando sea estrictamente necesario. La teoría de la guerra justa ha tenido mucha evolución y muchas personas han hablado acerca de esto. Acerca de la guerra justa, aunque sí se ocupa actualmente el derecho internacional para hablar de la guerra justa, esto no es un pensamiento nuevo. Esto se cree que nació en China, en el imperio chino, durante la dinastía Zhou, que duró de 1045 al 221 antes de Cristo. Estamos hablando hace miles de años. Ellos pensaron o ellos podríamos decir que son los precursores de la justa guerra. Ellos pensaron que debían motivar al hombre o a una nación para empezar una guerra. Luego tenemos en Grecia, ya acercándonos más a nuestros días, el pensamiento de Aristóteles, que vivió del 384 al 322 siempre antes de Cristo, y él decía que siempre en una sociedad debe de haber personas que son superiores y personas que son inferiores. Por eso él elogiaba y él exaltaba la guerra como una forma de mantener
el estatus social y de mantener el orden social para que haya una marcada diferencia de quiénes son superiores y quiénes son inferiores. Esos son los filósofos de la época, los filósofos que estudiamos normalmente en las clases de filosofía, en las aulas de filosofía. Luego, en la Edad Media, ya en el tiempo después de Cristo, San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, él vivió del 354 al 430 después de Cristo. Él decía que en el plano político a veces es necesario recurrir a la guerra para restablecer la paz. Es algo un poco contradictorio, pero tiene sentido en el pensamiento de San Agustín. Él dice, a veces hay caos, a veces hay revueltas, entonces es necesario que para restablecer la paz se recurra a la guerra. O hay un país el cual está causando problemas a mi país o a los países de la región, por lo cual me veo obligado a recurrir a la guerra. Entonces, en el pensamiento de San Agustín es correcto recurrir a la guerra en casos extremos, siempre y cuando sea para recobrar la paz. A la vez, él consideraba que no había guerra que no fuera malvada. Desde luego, cuando una persona decide empezar la guerra, nunca puede ir en paz. Una guerra es lo opuesto, totalmente opuesto a la paz. Así que una guerra siempre va a ser bélica, siempre va a ser cruel, siempre va a ser mortal. No hay guerra, aunque sea justa, que sea pacífica. Siempre la guerra va a ser mortal y el ganador va a tener que cargar en la conciencia con haber matado, haber asesinado, haber dañado a el pueblo o el país que subyugó. Como decíamos, San Agustín decía, este debe ser siempre el último recurso y siempre se debe de recurrir a él con remordimiento. Es decir, no debe haber un sentimiento de gozo cuando se va a la guerra. No se debe ir con alegría, sino con remordimiento. Lamentablemente tengo que hacer esto para recobrar el orden, para imponer el orden y no dejar que el caos impere en mi país o en mi región. Años más adelante, Santo Tomás de Aquino, también un importante padre de la iglesia, él vivió en el 1222 al 1274 después de Cristo. Él decía, muy bien, estamos de acuerdo con que las guerras a veces son justas, son necesarias, pero tiene que haber algunas condiciones, algunos requisitos que se cumplan para que la guerra sea considerada justa. Por ejemplo, primero, no puede surgir el deseo de parte del pueblo, sino de parte del príncipe, es decir, de parte del gobernante, porque se espera que el gobernante tiene consejeros alrededor de él que lo van a llevar a tomar la mejor decisión. Y él incluso se apoyaba en un versículo bíblico que aparece en Romanos 13:4, donde dice, las autoridades no en vano llevan la espada, es decir, la espada ha sido dada de parte de Dios y es para usarla, para combatir a los malos, para combatir a los enemigos. Es decir, si hay una nación enemiga que me hace daño, estoy justificado para empezar una guerra y esa guerra se llamaría una justa guerra. La segunda cosa que él proponía o la segunda condición para que una guerra pueda ser justa es que quienes son atacados lo merezcan. Es decir, que han hecho méritos suficientes para que yo pueda empezar la guerra contra ellos. Es decir, que me han atacado previamente, han atacado a otras naciones más pequeñas, que es un pueblo malo, una nación que está destruyendo a las demás o destruyendo a sus propios ciudadanos. Entonces, ellos merecen que yo entre en guerra con ellos. La tercera condición que proponía Santo Tomás de Aquino era que la intención debe ser
correcta, debe ser el bien, debe ser encaminada a lo bueno. No puede ser por codicia, por crueldad, por venganza, sino por el deseo de paz. Es decir, si una nación tenía oro, tenía grandes recursos naturales, no podía yo empezar una guerra porque no me habían dado motivos, no se lo merecían y además el sentimiento que me movía a mí como país, como nación, no era el bien, no era la paz, sino que era la codicia, sino que era la avaricia, el tener lo que ellos tienen. En ese sentido, estos tres principios o condiciones que propone Santo Tomás de Aquino son bastante justos y mantienen bastante la equidad, la justicia entre las naciones. Ya en la Edad Moderna, el salmantino Francisco de Vitoria, ya en el 1538, para este tiempo ya había sido descubierta, por así decirlo, América. Él formuló algunas ideas, algunos postulados acerca de la justa guerra. Por ejemplo, él decía, para que una guerra sea justa, debe haber habido primero una injuria de parte de otro país, a mi reino, a mi nación. Si no me han hecho nada malo, entonces pues no hay razón para atacarlos. Esto suena bien, pero ya vamos a explicar que el pensamiento de él era tal vez muy influenciado por los españoles, por el pensamiento español, por el pensamiento de conquista de parte de Cristóbal Colón y los demás conquistadores. Número dos, que de las condiciones o postulados que proponía Francisco de Vitoria era que debe venir la justa guerra de parte de una autoridad competente y debe ser no ofensiva sino defensiva, es decir, defenderse del daño que alguien me está haciendo, que un país me está haciendo. Él pensaba que el príncipe o el gobernante de una nación era el representante realmente de la nación y que por lo tanto tenía toda la autoridad, como que si toda la nación estuviera de acuerdo con él. Y pues en realidad de eso se trata el poder representativo. El presidente representa, o eso se supone, se espera, representa los intereses de toda la nación, de todo el país. Eh, el tercer postulado que tenía Vitoria es bastante diferente o bastante extraño porque él decía que se puede hacer en venganza. Es decir, yo tomo satisfacción o yo me siento satisfecho de vengarme por el mal, aunque haya sido una injuria pequeña, aunque haya sido un mal pequeño que la otra nación me hizo. Yo tomo gran satisfacción, me gozo en vengarme por la injuria que el otro país, que la otra nación le hizo a mi país. Eh, Esta era la forma de pensar de Victoria y es muy probable que haya sido la forma de pensar de toda la comunidad española. Aunque suena bastante malo o turbio, la verdad es que en la práctica fue todavía peor, porque los españoles consideraban que podían llevar a cabo una justa guerra por alguna injuria que los indígenas americanos les hubieran hecho a ellos. ¿Y cuál podía ser considerada una injuria? Bueno, el no someterse al requerimiento español era una injuria. El no someterse a la religión impuesta que era el cristianismo, el catolicismo, era una injuria. El no darles sus tesoros, el no someterse, el no inclinarse, todo eso era una injuria para los españoles. Entonces ellos se sentían con todo el derecho de matar, de empezar una guerra, la cual ellos llamaron la guerra justa. Entonces, esto era sumamente peligroso porque esta justa guerra fue utilizada en contra
de los indígenas, los cuales no tenían absolutamente ningún derecho. Es más, los españoles llegaron a pensar, la Iglesia Católica llegó a pensar, a decir que los indígenas no tenían alma, es decir, que los indígenas eran, si acaso humanos, seres humanos de segunda categoría. Por lo cual se les podía golpear, se les podía asesinar, se les podía saquear, se podía hacer toda clase de atrocidades contra ellos porque eran seres humanos de segunda categoría. Así que eh, yo opinaría que el concepto de justa guerra vino, en vez de venirse componiendo o venirse adaptando a las nuevas civilizaciones, vino en detrimento, vino degradándose hasta el pensamiento que tenía Victoria de que una guerra puede empezarse por la más mínima injuria y puede empezarse por venganza. Era un pensamiento muy turbio, muy atroz, muy cruel, muy agresivo, que fue usado contra nuestros indígenas americanos.